pensé enamorarme así. Creo que hiciste macumba en mí. Muy buenas noches, programa número 22 de Sin Vueltas, Fútbol y Café, hoy lunes 29 de junio de este 2026, pleno invierno en Uruguay, radio online, sinfronterasuy.com, en la Play Store nos podés bajar Radio Sin Fronteras o a través de Spotify nos podés escuchar Radio Sin Fronteras. Nos está poniendo al aire, como siempre, Marcelo Taraburelli. Y los mensajes que nos puedes mandar al 096-755-350. Hablamos de fútbol, señores, hablamos del Mundial. Pero antes de arrancar con el Mundial, porque ya lo decía, se vino el invierno, Uruguay. ¿Alguien sabe cuántos grados hay ahora en Uruguay? No, 9 grados. 8 grados, sí, acabo de ver 8 grados, sí, 8 o 9 grados. Bueno, y está en Brasil, en Espíritu Santo, en Vitoria, el señor Fabián Monteverde. Tiranos unos graditos para acá, Fabi. ¿Cómo andás, querido? Bien, un gusto de compartir esta velada con ustedes y con nuestra audiencia. Y bueno, sí, hoy fue un día maravilloso, espectacular. Realmente, yo le comentaba eso a mi mujer, que a veces me cuesta entender, es como en pleno invierno hay este tipo de días acá. Y la verdad que es maravilloso, un cielo celeste, una temperatura de 28 o 29 grados, un día de playa, realmente, maravilloso. ¿Metiste playita o no? No. ¿Nosotros? No, digo, pero es un día que si querés al mediodía darte un baño de playa sin ningún problema lo podés hacer, ¿no? Así que un clima maravilloso. Y bueno, el clima se mejoró más con el juego de Brasil, ¿no? Con el triunfo. Claro. Y sí, me imagino. Ya nos vas a estar contando después de ese gran triunfo en la hora, de Brasil a Japón 2-1. Para que te quiero preguntar otra cosa, Fabi, y esto es medio de amigos, pero un par de amigos te están por visitar. ¿Cuándo es que van? En agosto. ¿En agosto van? Ah, bueno. Sí, señor, el primer día de agosto. Los tendré por acá. Tenés compañía dentro de poco, qué bueno. Sí, maravilloso, muy grato de su visita. A uno muy querido por ambos, no me lo metas en el programa en la radio los lunes, por favor, te pido. Sí, tranquilo. Tranquilo. Nos revoluciona todo. Exactamente. Bueno, Fabi, hoy tenemos gente que hace rato estaba pegando el faltazo y desde la ciudad de la costa, más precisamente en el Pinar, está con nosotros el señor Carlos de Ledesma. Qué gusto tenerte, Carloncho. ¿Cómo anda la barra? Primero que nada, gracias por lo de gente, eso siempre viene bien. Estamos acá en el Pinar, creo que hay 5 grados, no hay 8. Hay menos que acá, que en la ciudad cerca del aeropuerto estoy yo. Es 6 grados, calculale más o menos. Ay, papá, bueno. ¿Sabés que tenemos uno de los nuevos integrantes del equipo, que a veces sale, a veces no, obviamente, tipo muy laburador, pero vive cerca de tu casa, vive por ahí por el Pinar? ¿Qué dice, cómo le va, señor Guillermo Graña? ¿Por su casa también 5 grados? Sí, te diría que sí. Buena, ¿cómo anda ahora? También, sí, 6, 7 grados, la verdad que está bastante fresquito por acá también. Ay, papá, bueno, vamos con todo, Guille. Ya vamos a estar metiéndonos todos en lo que es el tema de Uruguay, la eliminación y todo eso. Pero también tenemos en Malvin, ahí un poco más de cemento, capaz que del puerto no hace, bueno, ya me dijiste, ¿no? Que la misma temperatura que acá, más o menos son 8 o 9 grados. ¿Qué dice? ¿Cómo le va, señor Tuco del Puerto? Un gustazo tenerlo de vuelta. Muy buenas noches, bueno, reintegrándome acá, un par de lunes que estuve. Y bueno, sí, está frío y bueno, hablaremos de lo que dejó la eliminación de Uruguay. Pará, el lunes pasado faltaste porque fuiste a ver a Peñarol Aguada. ¿Fue el día que salió campeón o no? Sí, por suerte salimos campeón. Sí, este año fui delantera era. El tercer partido no pude ir porque el que ganó Aguada porque estaba en cama. Pero por suerte ese no dio. Bueno, impecable.
¿Hace cuántos años tenés idea, Tucu, que no salía campeón Peñarol en básquet? 44 años, por ahí. Ah, la pucha, bueno, un montón. Desde los federales, ¿no? Sí, los federales. A ver, voy a apelar a Fabi y no sé, algún otro si se acuerda. Pero aquellos equipos de Peñarol jugaba Núñez, jugaba Andrés Blanc, jugaba Bo Jackson y Macol, ¿puede ser? Sí, señor, yo de Macol. Álvaro Tito, ¿qué otro me estoy olvidando? Mahoma Wenzel, ¿no jugaba? Sí, Mahoma Wenzel. ¿Y quién más? Arretia no. No, el Chumbo es No, no, anterior. Es No. anterior. No, el bandido Bianchi. Ah, puede ser, ¿eh? No, ¿Vos te acordás, Tucu, de alguno de esos? No. No, nada. Vos sí, Fabi, ya veo que estás más sintonizado conmigo. sí, Bo Jackson, Joe McCall, Mahoma Wenzel, Bien. Heber Núñez Ujú. Y Blanc, que era un tremendo y jugador. Blanc. Le pregunto a Guille Graña y le estoy hablando en japonés, ¿no? Graña, un pibe, él al lado nuestro, obvio. Lo tengo el plantel en la PC de la computadora. Pero no conozco a nadie, ¿no? Obviamente, imposible. Obviamente. Bueno, sí. Bueno, Álvaro muy Tito, bueno. ese puede ser. Álvaro Tito, sí, bueno, sigue metido en la Federación Uruguaya de Básquetbol, ¿no? Sigue como parte del cuerpo técnico de la selección uruguaya. Bueno, muy bien, señores. En esta primera recorrida que hacemos, me voy a meter en el tema mundial, pero antes de meternos en el tema mundial, y sé que hay gente que todavía defiende a Bielsa, por eso no es que yo quiera salir con los tapones de punta ni a que se le parezca, pero leí un mail, un posteo en Twitter, en X ahora, que está muy bueno, y para meterme en eso tengo un par de audios que vamos a escuchar. ¿Les parece, muchachos? Y después nos metemos en serio. Dale, el primero de llamarse. ¿Hubo diferencias entre los jugadores y el técnico? No, esos son temas que lo pueden preguntar mañana en la conferencia. Bueno, sinceramente no sé lo que salió hacia afuera, sé que, porque no lo leo, sé que alguien levantó que los jugadores le habían pedido al entrenador jugar de una manera, una cosa que no tiene ni pie ni cabeza de ningún punto de vista. Después que le habían pedido entrenar en un grupo solo y que querían una charla sola. Sí, los jugadores manifestaron entrenar en un grupo solo, cosa a la que se accedió porque era un momento en que necesitábamos estar todos juntos y fue lo único que plantearon los futbolistas, ¿no? ¿Se dio una charla donde después de la eliminación Bielsa le manifestó a los referentes que lo dejaron solo, o eso tampoco es real? Eso también es falso, y no fue una charla con los referentes, sino con todos los futbolistas y con todas las áreas. Primero con los futbolistas, después con todas las áreas. No manifestó nunca que lo habían dejado solo. No. Si ustedes siguen el proceso de Bielsa y tenemos que retrotraernos a la Copa América, ustedes si revisan eso verán la defensa que él hizo de los futbolistas. Y en cada una de sus conferencias nunca expuso a ningún futbolista. No es la manera, y más allá de que hayamos perdido y que parece que todo está mal, tampoco se puede decir de una persona una trayectoria intachable esas cosas, ¿no? Yo creo que sí que tenemos responsabilidades, que estamos tristes, que somos responsables, y como dije anteriormente, tengo una parte muy importante de esa responsabilidad, pero las cosas van por caminos distintos. Si bien Bielsa dijo que no le deja nada al fútbol uruguayo, con el tiempo vamos a ver que deja mucho en el fútbol uruguayo. Bueno, muy bien. Ese audio me lo mandaste vos, Fabi. Es Giordano hablando esta mañana, muy tempranito, ¿no? Cerca de las 7 de la mañana. Yo vi esas declaraciones en el informativo antes de irme a entrenar. Estaba ahí en vivo en Canal 4, creo, y después Fabi me pasó el audio. Era Giordano, desmintiendo alguna cosa y aclarando otro tipo de cosas.
Y me quedo con la frase final, muchachos, para el tema que voy a tocar ahora y después todos ustedes me opinan, que dice: Bielsa dijo que no dejó nada. Para Giordano sí había dejado, ¿está? Y ahora vamos a escuchar el segundo audio, que es de Sebastián Cáceres, el zaguero, que fue el único jugador que volvió con la delegación, que volvió con Bielsa, ¿no? Lo escuchamos, Marce, por favor. A veces hay errores que no tienen consecuencias, pero estos sí tuvieron, o sea, los terminás pagando caro y nada, pero al final son cosas que pasan, y como dije recién, cuando pasan en todos los partidos a veces complican las cosas y bueno, así nos pasó a nosotros y pero nada, así es el deporte. No siempre hay justicia deportiva, por así decirlo, porque creo que no hicimos mal los partidos, sino que los resultados no fueron favorables. Sebastián, ¿qué hablaron después de lo que fue la eliminación con Marcelo? ¿Si es que tuvieron alguna reunión a nivel de plantel? Sí, hablábamos una despedida, pero como dije recién no voy a decir lo que se habló entre el grupo y nada, eso creo que tiene que quedar entre nosotros como debió ser desde un principio y nada. ¿Queda bien la relación entre los jugadores con el entrenador? Obviamente yo puedo hablar por mí, yo tengo todo el respeto hacia él y mucho agradecimiento. Capaz que alguno puede opinar distinto, pero creo que a rasgos generales la mayoría sabe cómo fueron las cosas y nada. Sebastián, ahora se levanta cabeza a seguir, a pensar en lo que viene. Sí, obviamente hay que ser muy autocrítico con todo lo que se hizo, lo que se dejó de hacer, lo que no se hizo bien. Adelante. Llegó hoy una cierta perfecto, Marcel. Era Sebastián Cáceres. Reitero, el único que volvió con la delegación y con Bielsa, todos los demás tomaron otros caminos. No sé si es acérrimo defensor o no de Bielsa, pero la verdad que sí, como él dice, tiene que estar muy agradecido con Marcelo Bielsa porque fue el que lo trajo a la selección, ¿no? Uno de sus puntales, por decirlo de alguna forma. Bueno, ¿y a qué voy, chicos? Y perdonen esta introducción larga con todos estos audios y toda esta cosa, y esto de X que voy a leer, y ustedes opinan luego todos. ¿Les parece? Es Gonzalo Russo, que la verdad, el que escribió esto, ¿no? Lo leí un poco y es periodista, creo que italiano, en fin. No sé cómo es, pero que se metió tanto en este tema, pero bueno, les leo lo que dice y a mí me pareció que la verdad tiene un poco de razón, por eso lo voy a leer. Es un poquito largo, pero no tan largo. Bueno, voy. Bielsa no fracasó por querer cambiar la identidad del fútbol uruguayo. Fracasó porque intentó cambiar un paradigma que muchos confunden con identidad. Ahí está el verdadero problema. En Uruguay muchas veces la garra, la historia, el orgullo del paisito funcionan como motor. Nos empujan, nos dan carácter, nos hacen competir contra cualquiera, pero también pueden transformarse en refugio. Porque una cosa es tener identidad y otra muy distinta es usarla como excusa para no exigirnos al límite y evolucionar. Eso de que somos 3 millones, esto es Uruguay, contra todos, a nosotros nadie nos regala nada, con el cuchillo entre los dientes, hay que trancar con la cabeza, pueden ser una fuerza emocional enorme, claro que sí, pero cuando es narrativa, cuando esa narrativa reemplaza al método, a la planificación, a la autocrítica, a la modernización, deja de ser virtud y empieza a ser un límite. Esto se lo escuché varias veces a Fabi, por eso también lo estoy mostrando ahora. Bielsa tocó esa fibra. No vino a decirle a Uruguay que dejará de ser Uruguay. Vino a decirle que con la historia sola ya no alcanza. Que con la garra sola ya no alcanza. Que el mundo cambió y que no se puede competir contra estructuras modernas creyendo que todavía vamos a ganar a fuerza de pierna fuerte y miradas recias. Ahí apareció la resistencia. Pero sería injusto cargar toda la responsabilidad sobre Bielsa
como si los jugadores hubiesen sido simples víctimas del proceso. Porque allí también apareció una parte incómoda del problema. Algunos futbolistas no se resistieron solamente a la idea táctica, se resistieron a una forma de exigencia, se resistieron a la intensidad, la incomodidad, la pérdida de ciertos privilegios, los hábitos modificados y una metodología que no estaba pensada para agradar, sino para llevarlos al límite competitivo. Y esto también forma parte del paradigma. Por lo que se hizo público, el conflicto no fue solo por cómo jugaba Uruguay, también fue por cómo se entrenaba, cómo se convivía, cómo se administran los liderazgos, cómo estaban dispuestos los jugadores a aceptar una autoridad que no negociaba desde la comodidad. Bielsa pudo equivocarse en la forma, seguramente. Pudo gestionar mal sensibilidades, momentos y referentes, pero el fondo sigue siendo el mismo. Intentó instalar una cultura de entrenamiento, exigencia y método que no todos estaban dispuestos a aceptar. Y ahí aparece otra pregunta incómoda. ¿Queremos competir con la élite mundial o queremos conservar las comodidades de siempre? Porque no se puede volver a ser protagonistas del mundo y al mismo tiempo rechazar los costos de entrenar, vivir y competir como la élite mundial. El fútbol uruguayo quiere crecer, pero muchas veces sin incomodarse. Quiere volver a la cima, pero sin revisar sus hábitos. Quiere competir con los mejores, pero sin abandonar ciertos relatos que lo protegen de mirarse de frente. Y Bielsa, con todos sus errores, obligó a mirar eso. Quizás su fracaso no fue solamente futbolístico, quizás fue cultural. Intentó empujar a Uruguay hacia una versión más moderna, más exigente y menos autocomplaciente de sí mismo, pero chocó contra un ecosistema que todavía siente que cambiar es traicionarse, y no lo es. Evolucionar no es dejar de ser Uruguay, modernizarse no es perder la garra, cambiar el paradigma no es borrar la historia. El verdadero problema es seguir creyendo que la camiseta y su historia por sí sola todavía gana partidos. Porque la garra sin evolución termina siendo nostalgia, y la nostalgia no compite, solo recuerda. Ahí termina. Perdón, muchachos, por lo largo del tema, y voy a preguntarle primero a Fabi, porque hay varios temas que vos los tocaste sin haber leído esto varios programas anteriores. Fabi. Sí, toca muchos conceptos, ¿no? Y toca muchísimos puntos que está difícil de poder hablar en pocos minutos. Yo creo sí, algo de razón tiene. Yo creo que Bielsa trató de imponer un nuevo sistema futbolístico, pero estos son jugadores que juegan en el medio uruguayo, que juegan en el medio internacional y que están acostumbrados a la exigencia de los medios internacionales, ¿no? De los cuadros internacionales, donde se les exige, donde hay normas disciplinarias, donde hay normas sobre la dieta, sobre lo que hacen de noche y sobre sus declaraciones. O sea que me parece que por eso ninguno de estos jugadores se debe sentir agraviado. O sea, para ellos no son cosas nuevas, ¿no? A mí lo que me parece que todo el mundo hay una serie de culpas compartidas, y que también, si vamos a hablar de Bielsa específicamente, me parece a mí que se equivocó en las formas, ¿no? Se equivocó en las formas y que los jugadores no lo lograban entender, no lo lograban comprender y no lograron, capaz que en Uruguay, ser tan profesionales como lo son en sus equipos. Me da esa impresión nada más, ¿no? Ahora después, te tengo que decir otra cosa que es muy importante. Yo, escuchando a los periodistas uruguayos después de la eliminación, quedé la verdad que sorprendidos, ¿no? Con la rabia con que hablaban, con la falta de profesionalidad, con la hazaña y con la toxicidad que tenían, diciendo cosas que son mentiras, a mi entender, por lo que uno va escuchando, porque la verdad, gracias a Dios, siempre triunfa, y con una población que está toda en carne viva, en vez de hacerla entender y de pasarle paños fríos para poder sanar esa herida, le ponían alcohol, ¿no? Como que más la hacían arder. Hay cosas que nos juegan en contra. Yo siempre digo que nosotros somos
tenemos un orgullo desproporcional, vivimos en el pasado, y que esta situación que estamos viviendo ahora no es una situación mala, como todo el mundo piensa. Al contrario, es una situación que nos lleva a vivir nuestro presente, porque nosotros, como uruguayos, y nuestra sociedad vive en el pasado. Desde que nacemos estamos reverenciando el pasado. Y situaciones como esta nos hace ver que ese pasado no condice con nuestra realidad. Y lo que pasó el viernes pasado, o en estas últimas 15 días, nos dio un golpe de realidad que, bueno, que nos lleva a no encarar esto como si fuese una hecatombe, ¿no? O sea, yo escucho y veo una falta de madurez periodística, en el sentido que está todo mal, está todo destruido, todo. Parecen los rusos cuando invadió Napoleón, que hicieron la política de tierra arrasada, ¿no? Quemaban todo, igual que lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Y eso no es así. Hay estructuras, hay cosas interesantes para destacar. Bueno, han habido varias equivocaciones, pero bueno, se deben de mejorar. El negocio no salió bien, pero bueno, es parte del juego, es parte de la vida. Hay cosas que todos vivimos aciertos y fracasos. Y bueno, uno aprende más de los fracasos que a veces que de los propios aciertos. Está bien, perfecto, Fabi. Guille, a vos te pregunto, y después voy con ustedes, muchachos, obvio, y te digo, ¿para vos dejó algo Bielsa o no dejó nada, como dijo él en sus declaraciones? Sí, para mí deja, sí. Comparto mucho lo que dice Fabi. Tengo una visión muy similar o prácticamente igual de lo que él piensa y lo que observamos todos de lo que dejó la eliminación y después lo que deja también el proceso. O sea, para mí deja, sí. El tema es que queremos ver la cosa macra o la cosa, lo grande de lo que es obtener un triunfo, una clasificación o llegar lo más lejos posible de un mundial. El tema que a mí, tal vez también por un tema de conocimiento o de estar también en lo que es el futsal, lo que es el ambiente, termina el mundial o termina este mundial con la eliminación y lo primero que se me genera o lo primero que se me cruza es el tema político. O sea, que ahí obviamente lo conecto con lo que dice Fabi con el tema del periodismo. Lo primero que me surge es a ver qué cabeza va a rodar o qué cabeza van a pinchar con respecto a marcar las culpas, pero también todo conectado al tema político, al tema económico, a ver quién se pone de una vereda y quién se pone de otra, sin marcar o sin ver lo que realmente dejó Bielsa a la selección y sobre todo a la sociedad. Me parece que no hubo respeto ni de parte de muchos del periodismo con Bielsa y también obviamente de la estructura del fútbol con Bielsa y tampoco del entrenador o del entorno del entrenador con parte de lo que es Uruguay. Creo que hay parte de las dos también y me parece que es ahí donde no se logra analizar, sino que, como te digo, se ve más el tema de buscar a ver cuál es el culpable y no quedarse con la parte positiva, que para mí hay muchas cosas positivas, muchos puntos importantes. El tema que para mí va a quedar también en la nada. O sea, ahora es lo primero que pude ver después que Uruguay queda eliminado era ya ver los candidatos posibles que habían en la vuelta. O sea, eso es tremendo también. O sea, termina la eliminación o Uruguay queda afuera y a las horas o al día siguiente ya estaban los candidatos, que para mí obviamente no existe porque es muy pronto para hablar de eso, pero ya estaban en la vuelta nombres para sustituir. Sí, ya hay lanza de nombres. Más todo lo que te hablaba en negativo de él, ¿no? O sea, de Marcelo Bielsa con respecto a sobre todo el tema de capaz que se dejaba un poco lo deportivo de lado y sino más bien las formas de cómo se dirigía con la prensa, de cómo se dirigía con los jugadores, de todas esas charlas y reuniones que hubieron previo al partido, o sea, y realmente no se vio, como dice Fabi, el tema de lo que deja en sí en la parte deportiva y en la parte también de ir a un escalón más a poder competir a niveles como se vio en el Mundial y como se está viendo ahora, que para mí estamos muy por debajo, ¿no? O sea, igual que queda afuera con lo que mostró en el Mundial, me parece que igualmente es una señal con respecto a lo que se está viendo, ¿no? Totalmente lo que es el fútbol de acá, a pesar de que, como bien decía Fabi, todos juegan afuera los de la selección. Antes de ir contigo, Carloncho, voy a ir con el Tucu, porque el Tucu, por lo que vi, tenía ciertas ganas no ganas, sino como que tenía expectativa y
tenía fe en que Uruguay iba a poder sacar un buen resultado contra España. Te dejo para vos al final, Carlitos, porque capaz que no sé, porque hace días que no te escucho, pero no sé si es tan así como pensás vos. A ver, Tucu, ¿qué conclusión sacás vos? ¿Escuchás este comentario de X o este posteo de este tipo Gonzalo Russo? ¿Qué te dejó a vos la eliminación esta del Mundial? No, con relación al posteo que leíste, está muy interesante y la verdad que coincido en varias cosas que dijo. Y bueno, la eliminación de Uruguay para mí fue que Bielsa no le lleva a los jugadores. Vos como entrenador, o sea, tenés que convencer a los jugadores y se ve que no. En los 3 años no los puedo convencer. Y también nos faltó, quieramos o no, para mí nos faltó titulares que no fueron en buen nivel, lesionados ni maricocho. Pero para mí esa mucho deja. Igual acá el fútbol uruguayo es muy... Los periodistas mucho, no quiero decir nombres, pero son muchos para tirar para atrás. Que todos fracasos, acá en Uruguay ganás, pero si perdés, son una cagada. Pero está. Para mí pero esa... Se politiza, como dice Guille, está muy politizado. Claro. De pronto, el que está en contra de Alonso le va a pegar con un caño y todo así, ¿o no? Sí, yo opino igual que Guille, ¿no? Que Guille. Sí, opino eso. Igual es responsabilidad, como siempre, es de los dirigentes, ¿no? Que ya viene un segundo mundial, después también un proceso que había dejado el maestro Tavares, después salimos campeones del mundo sub-20 y el proceso se terminó. O sea, esto va de abajo. Pero bueno, hay que pasar raya y de vuelta. Hoy escuché temprano que se contrata de vuelta a Broly para la sub-20 y que aparentemente, todavía no está confirmado nada, hay una fecha FIFA en septiembre, octubre. Broly se haría cargo de la primera división, pero bueno, eso veremos. Voy contigo, Carlos. Vos fuiste siempre un poquito más crítico. Igual reitero que hace como 3 semanas que durante el Mundial no saliste. ¿Qué opinás de Bielsa y cómo quedaste después de la eliminación de Uruguay? Bueno, voy a arrancar con lo siguiente. Primero que nada, puntualizar que está todo politizado, ¿no? O sea, la AUF, los periodistas, los dirigentes priorizan totalmente la política de qué lado estaba cada uno antes de hablar de Bielsa, ¿no? O sea, a Bielsa lo trajo Alonso y el grupo Alonso se invirtió muchísimo. A ver si estoy errado, eran $43 millones. Él no sé, total, sé que él ganaba y empezó, Guille, ¿me puede ayudar en eso cuando empezó Bielsa? Entre los 14 millones de dólares en estos 13 años. Él ganaba 320.000, ganaba, sí, ya se dejó, $320.000 por mes. Sí, un contrato de 14 millones, 13 millones y pico, 14 millones de dólares en este periodo. Al año se recortó mucho dinero en varias zonas y de la AUF para poder pagar esto, ¿no? Ahí está. Bueno, yo a lo que veo es lo siguiente, no es por el tema de la plata, ya simplemente preguntaba eso porque ayer escuché que se hablaba de $43.600.000 en todos estos años. No. Pero bueno, me parece mucha plata. Voy a estar de acuerdo con Bielsa, que lamentablemente no dejó nada. Y digo no dejó nada porque hicimos casi el mismo papel del Mundial pasado. O sea que venimos en un proceso no de 4 años, pero ya venimos 8 años que no tenemos buena participación, que las eliminatorias, estas últimas eran obvio que íbamos a pasar, pero casi no pasamos, porque la verdad que ganamos partidos
recuerdo el 3-2 contra Colombia, esa lo ganamos, no tanto aferrados al posteo de la persona esta que leíste vos, Marcelo, porque ese partido lo ganamos porque lo ganamos. O sea que ahí, si vamos al presente o al futuro, ahí jugamos como en el pasado. Vos estás hablando del partido acá en el Estadio Centenario que nos empatan en la hora y le ganamos en los descuentos. Exactamente. Entonces, Bielsa deja cosas, pero no deja nada, porque en realidad tuvo muchos vaivenes durante todos estos años. Y la verdad, no jugamos todos los partidos de una determinada manera. O sea, yo no vi que Uruguay siempre jugara lo mismo, que siempre atacara. Quedamos un poco en el debe ahí si pongo a Bielsa como el cabeza del grupo, no sé si me entendés. Si dirige Ledesma a la selección, bueno, está, llegamos a atacar, empatamos 2 partidos en el Mundial, perdimos con España, no pasa nada, pero muchachos, empatamos con Cabo Verde y con Arabia Saudita. O sea, no nos podemos permitir de 6 puntos meter solamente 2, o sea, no hicimos un buen Mundial. Jugamos un buen partido contra España y lo jugamos. No jugamos tan mal contra Arabia y contra Cabo Verde, pero no le ganamos. Sí, sí. Bielsa no les llegó a los jugadores, y los jugadores, la mayoría, no lo querían a Bielsa. Y yo considero, más allá de que obviamente buscamos información, escuchamos la radio, todo, para mí los jugadores estaban mínimo partido en 3 grupos. Los que estaban a favor de Bielsa por temor a decir no quiero dejar de ir, los que no lo soportaban y que no estaban muy de acuerdo con Suárez y la bandita de Suárez. Y bueno, y en todos estos años la verdad no ha dejado nada, porque yo creo que lo único que hizo bien Bielsa, que no lo hicieron los jugadores, fue en la Copa América salir a dar la cara por los jugadores. Y los jugadores, considero, más allá de la juventud, por decirle algo, en la mayoría de 30 años, un poquito más, 28, no fueron claros con Bielsa. O sea, todo este proceso no fue nada claro. Fíjate que Bielsa en algún momento, en algún partido complicado, él decía, porque lo dijo, miraba al banco y no sabía quién poner. O sea, un técnico de la elite de Bielsa no te puede decir eso. Bueno, porque no tenemos tantos jugadores. Pasaron y digamos, a los jugadores los elige Bielsa. En este caso porque estamos hablando de Bielsa, que todo técnico elige a los jugadores. Y en los momentos que fundía a los jugadores que quedaban, y que nos pasó en la Copa América y nos pasó en partidos de la eliminatoria, no pasó en el Mundial, porque en el partido con Arabia, por ejemplo, cambió y a mí me levantó una especie de optimismo. Luego con Cabo Verde se volvió lo mismo. Pero ¿cuánto pasó para decir no cambió, se guardó los cambios? Ahora en el partido con España se guardó un cambio también. Pero bueno, algo de razón también tiene tú, ¿no? Vos mirás para el banco, hay 4 o 5 lesionados. Bueno, ese tema ahí iba a llegar. Se lesionó Ugarte y pone de la Cruz, porque no había un 5 de marca. El único 5 que había en el banco era Emiliano Martínez, que es más creador que de marca. ¿Sí? No llegó a Nández y no llegó a ningún otro. Bueno, en este caso estoy poniendo como ejemplo a Torreira. No quiero decir que tenía que haber ido Torreira, pero llevó lesionados. ¿Para qué? Porque te quedás sin opciones. Exacto, pero yo digo algo, ¿no? Él tiene un grupo de trabajo. Nadie le puede decir, o un médico decirle, no, mirá, fulano no está para ir. Yo tengo entendido que, no sé, cuando arrancás a jugar al fútbol, en el fútbol, mismo las inferiores, te dice, vos estás con un poquito de fiebre, no jugás. A ver, Carlos, perdóname, se quedó claro, Carlitos, perdóname, porque ahí es muy crítico y lo escucho hace rato en todos estos días de Mundial y todo, a Fabián decir la autocrítica del propio jugador. A ver, Fabi. Justo le iba a decir eso, ¿no? Eso no existe.
porque estos tipos acá son todos profesionales, como todo el mundo sabe, del fútbol, se conocen al dedillo. En las clínicas, son todas clínicas privadas, tienen todo el historial físico de ellos de A a Z. Las casas de apuestas deportivas tienen esos historiales de cada jugador. Entonces ellos saben perfectamente, frente a la determinada lesión, cuánto tiempo van a estar para recuperarse, porque se conocen muy bien. Y además tienen médicos de primera línea que dicen, mira, vos, por tu historial y porque te conozco, vos vas a estar pronto en 35 días. Y ninguno tuvo la decencia o tuvo el colectivismo de decir, mira, piensa, yo no me recupero hasta dentro de 40 días, porque vamos a decir que te hagas caeta. ¿Iba a poder jugar un partido definitorio con Italia y con España? Imposible. No, pero bueno, ellos mismos saben. Por eso yo veo por eso veo en el periodismo que hay mucho periodista que es amigo del jugador, que quiere exonerar la responsabilidad de los jugadores. Bueno, pero poniendo el tema ese y siendo objetivo, porque hay mucha gente para opinar. Los jugadores son, por supuesto que son responsables. ¿Cómo no se van a conocer? Se conocen al dedillo. Exacto. Todavía yo te puedo decir algo. Para mí la responsabilidad es de los jugadores y después es del técnico. Yo lo veo de esa manera. Yo no vi a los jugadores con las ganas o con el deseo de que las cosas salieran bien. Porque vos hablás con las personas. Si vos tenés un problema en donde sea, lo tenés que hablar. Y esto es un juego colectivo. Fíjate lo que nos pasó. Sabemos que es un juego colectivo, pero el juego colectivo viene de todas las individualidades que tenemos. Y tanto adentro de la cancha o afuera de la cancha, donde el individual te falla, no vas a llegar al colectivo. Uruguay, de los 3 partidos que jugó, si vamos a hablar de deporte, perdimos más por lo individual que por lo colectivo. Porque vos venís manejando un partido y por un error te hacen un gol. No, 4 fue error, 4. Bueno, es 1 y hay dos en un partido. Fueron 3 4 goles. Uruguay fue hecho 7 puntos. Y bueno, ahí tenés, pero si eso lo llevas a la concentración, donde te falle uno, ya te falla el colectivo. ¿Me entendés? Y esto arrancó muy mal. No te olvides que arrancó con renuncia al doctor Pan, renunció Nicola, Vecino fue el único jugador que habló claramente. Yo renuncio a la selección porque es imposible. El loco estaba viendo que no... que están atornillados para siempre, Samuel. Está bien cambiado. Hay algunos que están atornillados para siempre, no es así. Exactamente. Perdóname, Carlito, pero estamos hablando de otro tema. Estamos hablando de la responsabilidad ahora de los jugadores. Que estaban lesionados y en vez de decir, mira, piensa, discúlpeme, no me cite, porque yo me voy a mi club a recuperar. Claro. Porque no llego. Entonces, estamos hablando de ese tema. El tema es ese, ¿no? Voy a especificar los jugadores. Ronald Araujo, lesión muscular en la pantorrilla. No piso la segundo consecutivo, Marce. Dos mundiales a tomar mates. Sí. Jordan de Rascaeta, desgarro muscular en el gemelo cuando entrenaba con la selección. José María Jiménez. El mundial pasado. No tocó la cancha, Rascaeta tampoco. José María Jiménez tampoco pisó la cancha. Lesión en el tobillo. En el mes de mayo en su club. No recuperó, nunca jugó. Joaquín Piquerés tuvo rotura de ligamento del tobillo derecho. Piquerés no llegaba, pero ni cerca. O sea, le quedaban 3 meses más. En marzo. Y no jugó tampoco. No pisó la cancha. Eso ya fue con el partido contra Inglaterra. Sí, pero lo de Piquerés estaba, pero hasta asegurado. O sea, era imposible que llegara, pero no. Muy bien. Exacto. Por eso... Y después hubieron otros que llegaron, como fue el caso de Viñas, que tuvo una lesión del tendón de Aquiles, pero bueno, él llegó, ya estaba jugando, y Matías Olivera, que tuvo una lesión en el ligamento de rodilla, pero también llegó, estaba jugando. Y después está el Viña, y de la Cruz, y Matías Viña, que
que vos contaste, Fabi, que es un caso que casi tiene que dejar el fútbol, ¿no? Sí, mirá, una lesión gravísima y después se la agravó. Él andaba muy bien acá en Flamengo. Tuvo una lesión, pero muy jorobada. Los medios brasileños lo dicen, lo dijeron ahora en el partido contra Arabia Saudita, que era increíble cómo se había recuperado y que estaba jugando. Y él, en un programa de televisivo de AUF TV que pasan por video, él dijo que después de la cirugía él jugaba con dos marchas atrás. Él lo dijo, justo jugando con Piquerés, hablando con Piquerés. Lo dijo el público. Y te das cuenta que sí, ¿no? O sea que... Yo lo que te digo es que el jugador de fútbol que sabe que él juega un deporte colectivo, él tiene una responsabilidad. Cuando vos te das cuenta que no te podés recuperar, decís, mire, Bielsa, muchas gracias por la citación, me siento muy honrado, pero yo no voy a pasear con usted, no me lleve. Pero ahí que es lo que pesa el currículum, que la gente hable. No, sos jugador, mirá esto, sos jugador internacional. Sos jugador que estuvo en el Mundial, todos tomando mate, ¿no? Claro. Y si mañana te venden, estuviste en el Mundial de Estados Unidos, México y gozo, ¿entendés que pensaron todos en ellos y no en el colectivo? Exactamente. Y Bielsa, que siempre se jactó de tener una autoridad, de que yo saqué a jugadores importantes de la selección y de equipos y no sé cuánto, acá no tuvo la autoridad de sacarlo. Al único que realmente se fue lo de Suárez, ¿no? Bueno, pero ahí es que no hay conflicto interno, o sea... Sí. Lo que pasa, muchachos, es que para mí Bielsa se quedó en el pasado, ¿no? O sea, nosotros contratamos una cosa pensando que era otra. Digo, dentro de mi humilde opinión, ¿no? Mismo en el esquema de juego de Bielsa, en el tema de los cambios, en la metodología de juego, en la metodología de entrenamiento, ¿no? Bueno, ¿sabe cómo se quedaba acá la gente de Flamengo? Digo, ¿cómo? Se preguntaban los hinchas, ¿cómo un tipo que tiene una cirugía de clavícula, dice, que se está recuperando, se desgarra? No existe. Claro, no existe. Se quieren morir porque eso es una metodología bien antigua, ¿no? El otro muchacho, Ronald Araujo, llega de España, 2 días con fiebre, con 20 y pico de fiebre, al otro día le da un entrenamiento intensivo y tiene una micro de desgarro. No existe eso. Entonces el tipo, yo no te digo, el tipo quedó en el pasado, ¿no? Y te das cuenta que quedó en el pasado. Mismo, la marcación hombre a hombre que hacía, viste que cuando hacía marcación de hombre, cuando te ganaba un rival, quedaban unas lagunas entre el medio de la cancha y la defensa impresionante. Y el desgaste físico, ¿no? Se comía los cambios, ya estaba, con todo respeto a Bielsa y sin querer faltarle respeto, ya estaba como con un poquito gaga, ¿no? Ya no era lo que él se vendió. Además muy terco en algunas decisiones, ¿no? Yo entiendo que el tipo quería la excelencia y buscaba, de pronto no con los mejores métodos, eso, pero la verdad que no le rodó por algo. Coincido con el Tucu que tendríamos, pero el tendríamos en el fútbol no existe, es lo que pasó, y lo que pasó fue esto, ¿no? Muchachos, no me quiero meter en el tema Muslera, pero bueno. Marce, antes que salgas un poquito el tema, ¿no? Sí. Vos estás a cargo de un grupo como Bielsa, ¿no? Pero fuera de Bielsa hay personas arriba de Bielsa y la directiva, ¿verdad? O sea, los dirigentes de la AUF. Ahora, yo te digo una cosa, nadie ve que 5 o 6 jugadores no pueden ir al Mundial. O sea, vos no podés llegar a pensar que Bielsa en un momento digo, muchachos, a estos 5 no los puedo llevar. No, mirá, hay que llevarlos igual, porque esto es Uruguay. Ahí también nos estamos contradiciendo, porque ¿para qué lo llevaste? ¿Cómo Alonso y los demás dirigentes no dijeron nada de estos jugadores? Si todos sabíamos que no podía jugar, ¿para qué lo llevaron? Lo que pasa, yo te contesto, Carlito, ¿sabes lo que pasa? Eso es como una regla, es como una ley universal, es como una ley de fútbol, ¿no? El dirigente no se mete, los buenos dirigentes no se meten en el armado del equipo. Es una ley que si bien no está escrita,
es una ley que se utiliza por los usos y costumbres, ¿no? No queda bien para un dirigente armarle el cuadro, armarle la selección. Lo que sí yo veo, que creo que dañó un poco la imagen de Uruguay, es que por parte de Giordano y no bajó una orden de la agencia deportiva, una orden directa del comportamiento de Bielsa con respecto a las cámaras, con respecto a los periodistas, con respecto a eso. Porque no te olvides que él representa a un país. Él no puede salir en cámara de televisión viendo para abajo, él no puede salir, porque eso te representa. Hoy en un mundo que se maneja en marketing, que se maneja en publicidad, eso nos hace mucho mal. Y otro punto que tenemos que aprender. ¿Cómo le gritó? Exactamente, rodó el mundo eso. Y otro punto que tenemos que aprender es que por más que traigamos a un gran técnico, no podemos dejar de firmar contratos leoninos en favor del técnico, porque no lo pudimos sacar porque no había plata para pagar las cláusulas rescisorias. Por más que él dijera, porque una cosa es decir, ¿viste? Que vos no cobras nada, pero el momento cuando las papas queman, todos se echan para atrás en ese tipo de cosas, cuando hay plata de por medio. Por algo es que Bielsa, cuando firma el contrato con la AUF, hay un bien y diretes muy grande con grandes estudios jurídicos internacionales que son los que le hacen el contrato a Bielsa y son los que lo blindan jurídicamente. Entonces, bueno, eso es un tema que hay que aprender. Eso es un tema que hay que aprender, ¿viste? Porque ese blindaje que tuvo Bielsa lo llevó a hacer lo que quiso. Pero me parece a mí que en eso fuimos nenes buenos. Bueno, de eso hay que aprender. Hay que aprender de saber bajar directivas con respecto a cómo se debe comportar un director técnico frente a las cámaras, frente a la FIFA, frente a todo, porque eso rueda el mundo, lo ve todo el mundo. Eso que decís vos, Fabián, comparto completamente. Yo lo que te digo es que más allá de Bielsa, vos no podés ir con 5 jugadores menos a un mundial. Igual si no jugando, que nos pasa lo mismo. Entonces yo como dirigente le tengo que decir, mira, este no va a ir. No, pero esa Rascaeta y viene contratista, pero no puede ir. Vos dirigente no, pero vos gerente deportivo sí. Bueno, exacto. Yo te hablé de dirigente, ponele gerente deportivo. Mirá, vos, esta es tu lista, mirá, estos 5 no pueden ir, porque no lo vas a tener a la orden. Tenés que elegir 5. Porque el dirigente pauta las normas de conducta de todo el mundo. Y a la gerencia deportiva tiene que tener injerencia cuando el técnico se equivoca, porque esto es una equivocación clara. A ver, tú vos que lo defendés un poco más a capa y espada a Bielsa, ¿qué opinas de haber llevado a los lesionados? No, lo que para mí no voy a cambiar nada, porque de 26 jugadores en un mundial, en todas las selecciones juegan 15. Los otros van a pasear. Si mirá las selecciones así. Y después, el tema de Bielsa. Argentina, sabés que usó todo el plantel, salvo los 2 arqueros suplentes, ¿no? Porque el tercer partido, porque el tercer partido, pero acá de acá a la final no usa más. Ya sabes que tendrá. Calderón tiene problemas si pone 2-9 o saca al lateral izquierdo y pone al otro. Ya el otro jugador ya lo tiene, ¿no? O sea, Diego Martínez trabajó los 3 partidos de titular. Sí. Por eso te digo, salvo los 2 arqueros suplentes, jugó todo el plantel. Pero jugar es jugar, o sea, un partido contra Jordania, ya como es. Bueno, pero entras, te da la confianza, no te salen las cosas y podés poner a un Lo Celso, podés poner a otros, pero no podés poner a un de Arrascaeta lesionado. No podés poner a un Araujo lesionado. Ni a Piquerés, Mi pregunta es, si no llegabas a Georgia Arrascaeta, que era el mejor de Uruguay, ¿a quién llevaba? Pero si no llegabas a... Ya está. Llegar por llegar no, pero para llegar por llegar no. Estaba Torres. Yo no digo que Torres vaya a jugar ni que hubiese cambiado, pero por lo menos estaba apto para entrar. No, 100% bien. Ahí va, perfecto. ¿Cuántos jugadores usó Uruguay? ¿14, 15? Eso más. El último podía puesto a Aguirre y no lo puso. No, perdón, en el primer partido con Arabia hizo los 5 cambios, jugaron 16. Bueno, sí, tengo razón. Fue igual el mejor partido, no ganamos por detalle.
22 chances de gol tuvimos. No, lo que Ahora, decía... para que quiero preguntarle a Guille, que estaba medio inhibido por todos los muchachos. ¿Vos, Guille, algo más para aportar de esto? No, comparto igual, comparto todo lo que dice. El tema es que no, o sea, está la tapa libre que no puedes llevar jugadores que no vayan a entrar, o sea, que no lo tengas a disposición. O sea, no entra ahí por lo menos yo no entro en ese razonamiento con un tema de que son decisiones, son errores claros. O sea, ahí sí, no hay, el jugador ya directamente obviamente tendrá su responsabilidad en decidir ir o no ir, pero ahí si el jugador no dice nada y vos me llevás, el jugador se sube al avión igual. O sea, es como decía Fabián al principio, el jugador no tiene autocrítica, imposible. O sea, el jugador nunca tiene autocrítica. O sea, el jugador siempre es el mejor y el error y los errores son de los demás. Eso pasa en todos los deportes colectivos, pasa siempre lo mismo. Es verdad. Excelente lo que dice él, ¿no? Yo lo comparto totalmente. Por eso te ponía el ejemplo de Vecino al principio de este proceso, que dijo: yo en estas condiciones no puedo participar en la selección. Fueron las palabras de él y no habló más con nadie. Bueno, pero lo que pasa es que, muy bien lo que fue lo que pasó con Muslera. Muslera, que la gente pobre Muslera, lo catalogó muy mal, una falta de respeto, una falta de educación. Él se vio afligido, dijo, yo no estoy para el segundo tiempo. Entonces dije, bueno, no estoy para el segundo tiempo, dejo mi interés individual, ¿no? Y doy un paso de costado para que entre el otro golero. Pero la gente no lo ve mal, no lo ve bien eso. Y eso es un poco lo que dijo ahora Guillermo, ¿no? Sí, igual había hecho otra metida de pata. Para mí, ahí fue el error anterior. Bielsa no tendría que haberlo puesto en el último partido. Pero el jugador ahí te hace, si a vos te citan y te dicen estás para titular o vas a entrar a titular, el jugador siempre tiene ahí tiene 0% de responsabilidad. O sea, me mandé una bacana, no va a volver a pasar. Eso es lo primero que piensa el jugador. Y te pasa esto por segunda vez. Para mí ahí estoy con Fabián. O sea, por lo menos yo analizo y respeto el tema de decir, no, mira, yo no estoy para jugar. O sea, para mí estaba destruido anímicamente. O sea, porque el jugador ahí se conoce y debería estar destruido anímicamente. Y dijo, bueno, tiene que haber uno mejor o uno que esté mejor y entra. Y ahí tendría que haberse dado cuenta que no estaba bien anímicamente antes de empezar ese partido. Pero bueno, él tendría, vamos a lo mismo que dijo el Tucu, tendríamos que haber hecho 7 puntos. Claro, y bueno. Pero ahí te voy a decir algo, es un tema para largo, porque ahí, si hubiese unión en el plantel, Muslera se queda a jugar el segundo tiempo. Pero no hay unión en el plantel, no se respaldan los jugadores. Bocadito se decía que trascendió que Muslera tenía fiebre. Jugó con fiebre, ¿no? Por eso no jugó para mí. Dice, no sé. Yo escuché a Forlán, a Lugano hablar de todo eso. Que estaba con fiebre el tipo y jugó igual. Que eso hay mucho tirabomba también, ¿eh? El técnico no lo sabía. Pero bueno. Se está hablando mucho del hombre, de Muslera, y me parece que a mí me gustó, por lo menos, no la actuación deportiva, obviamente, pero sí el dar la cara una vez que terminó el partido, porque tenemos las experiencias, y en esto lo voy a convocar a todos en lo que es su experiencia de otros mundiales y haber pasado y sufrido un montón de veces. Nunca escuché hablar del mundial, por ejemplo, a Borrás, cuando el 86 fue un desastre, Borrás. Nunca escuché a Alonso cuando el mundial pasado hablar de lo que hizo. Déjame terminar esto solamente y después te hablas todo lo que vos quieras. No, es un segundo nomás. Nunca escuché tampoco salir después del mundial de Italia 90, que se decía que Paco Casal mandaba más que el maestro Tavares, salir nadie a hablar del tema. Montón de veces pasó esto, y el otro día, mal o bien, Muslera dijo: la culpa es mía, sé que me van a decir de todo en Uruguay, sé que me van a putear en todos los colores, pero asumo la responsabilidad, y salió a dar la cara y salió a dar la nota.
que me pareció un acto de valentía. Por más que hoy en día todo el mundo se lo quiera comer, me pareció un acto de valentía y nunca lo vi. Nunca lo vi. Cuando se pierde, todo se esconde. No sé qué, ahora sí, Carlitos, ¿qué me querías decir? No, porque va para largo. Si hablamos de todos los técnicos hacia atrás, cada partido hay... Todos los técnicos, ¿quién da la cara y quién no? Pero Carlito, lo mismo pasa con Valverde. O sea, Valverde está todo bien, ¿no? O sea, pero llegó la cinta de capitán. Y se enojó cuando le hicieron el cambio, y después no dio la cara. O sea, para mí el capitán es el número uno que tiene que dar la nota. O sea, tiene que dar la entrevista final, asumir responsabilidades, o echar la culpa, o hacer la autocrítica que corresponda. Pero el capitán, o sea, aparte juega en el Real Madrid, en el cuadro más importante del mundo, ese capitán ahí también, o sea, es líder, es uno de los jugadores que cobran más a nivel mundial, y no fue capaz de hablar. O sea, habla más la mujer de Valverde que jugador, ¿no? Habla más la mujer de Valverde que jugador. O sea, cuando lo critican al jugador, sale la mujer a defenderlo y si no se esconde. O sea, me parece que es un jugador que no da la talla primero con la cinta de capitán y después no dio la talla en el mundial. O sea, y él tiene que reconocer eso porque es el capitán de una selección, que es importantísimo eso. Y se enojó más porque lo sacaron y lo dejaron pegado, según él. A ver, ¿qué decís vos, Tucu, que te escuché comentar ahí? No, que para mí el capitán se le dieron a Valverde, porque el capitán era Josema. Y ahora los capitanes, Valverde no es un capitán de esos de antes. Tipo Lugano, Godín, Pablo Montero, todo eso me fue de carajo para atrás. Pero es un capitán de la actualidad. Y Valverde tampoco es un jugador así que te da un par de moñas y te la mete en el ángulo. Él hace su trabajo. Que le fue mal en el mundial, sí, seguro. Pero no le vamos a echar toda la culpa así. Lo pusieron de 10. Después a ver, vos qué opinas, Fabi, del capitán, como se refería hace un ratito Guille. Perfecto, excelente. Yo lo que te quiero decir dos cosas. Primero que Bielsa, como tú muy bien decís, me pareció muy loable lo de Muslera, dar la cara. Excelente. Bielsa también mañana hace una conferencia de prensa, ¿no? Dar la cara también, ¿no? Da la cara. Por lo menos o sea, que Alonso no hizo nunca, ¿no? Ni vino, ¿te acordás que ni vino? Sí, ni vino. Ni vino, por lo menos este señor viene a Montevideo, está en Montevideo y mañana va a dar la cara y bueno, dirá sus cosas. O sea, y aparte te das cuenta, Fabi, te das cuenta de las carreras de cada uno, ¿no? O sea, exactamente, muy bien. Ahí entra la carrera y la calidad de cada uno como técnico, o sea, dentro del respeto que él tiene a la profesión misma. O sea, Alonso entró por una campaña política, hizo lo que quiso y después se tomó lo viento. O sea, eso es una falta de respeto ya directamente para mí. Sí. Uruguayo. O sea, comparto totalmente. Entonces digo, por eso, después con lo que tú decías con respecto a Valverde, y yo comparto totalmente y también lo que dice Tucu y lo que dice Carlitos, ¿no? Pero primero, vamos a decir las cosas como son, ¿no? Lo que tú decías, quien hace asesora de prensa de él es la señora. Pero o sea, un tipo que es millonario. Y se lo tiene bien ganado, ¿verdad? Como deportista no lo discuto porque para mí es uno de los mejores. Exactamente. Pero Guille, vos vas al mundial, sos millonario. Vos te das cuenta, vos sabés que vos hablando, ¿no? O en personalidad haces agua. Vos tenés que construirte. O sea, ¿vos qué haces? Cuando vos ves que la cosa se pone... Vos tenés que tener un asesor de prensa que te dice... No lo tiene Suárez, lo va a tener él. Suárez nunca lo tuvo. Porque no era de Valero. No era de Valero, porque decir, no, además son gente que está relacionada con muchísima gente importantísima y con inteligencia impresionante, que ni vos ni yo vamos a verla en toda nuestra vida. Por eso somos seres humanos normales. Pero estos son seres humanos excepcionales, que tienen contacto con personas inteligentísimas, con empresarios, con gente que nosotros nunca vamos a tener ese contacto. Entonces ellos saben cómo se maneja el mundo de hoy, el mundo de todo. Pero lo que pasa es que no lo quieren hacer. Pues digo, te contratas un asesor de prensa y dices, mira, hacemos un speech para cuando ganamos, hacemos un speech para cuando perdemos, hacemos un speech y quedamos clasificados. Pasa con eso, pasa lo mismo, ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿Qué debo hacer cuando salgo de la casa? O sea, hoy te dicen todo, hoy te arman todo. Por eso está lleno de asesores. Plata no te falta, ¿no? Lo que me parece a mí que falta es capacidad, ¿no? Una capacidad intelectual. Claro, pero a lo que voy es, no lo hagas, o sea, tenés plata, hacer lo que vos quieras, no lo hagas.
El tema es que después tenés que aguantar las críticas, pues es una persona pública. O sea, exactamente. eso es a lo que voy. Bueno, pero el ego influye muchísimo en todos estos muchachos, ¿no? Bueno, pero que Exactamente, por eso aguanten ¿sabes lo que yo quiero decir? algo así. ¿Sabes lo que yo quiero decir? Construite. O sea, vos, ser capitán, no es que te ponga la cinta capitán. Si vos no sentís la cinta capitán, pero construite como ser humano, construite como profesional, construite como formador de opiniones, construite, ¿no? Porque ellos tienen, a ver si me entienden ustedes, ellos tienen una ventaja sobre nosotros, que tienen contactos con gente destacada en el mundo todo, ¿no? Con gente, genios del marketing, genios del asesoramiento de prensa, genios de todo, pues son personas que están en ese mundo. Entonces construite, pero no, acercate a un capitán, que aprende, no hace nada. Vos veías ahí, también coincidimos, usted veías a Valverde, la carita que tenía, y que este no existe. El Indio Olivera, boludo, yo te lo comiendo panes. Y sí. Claro, viste que ahí estamos volviendo al pasado, ¿no, Fabián? Bueno, no lo digo por vos. No lo digo por vos, lo digo del grupo, no era esta generación de cristal que ante la menor desavenencia, ante el peor situación difícil, bueno, entran en crisis increíblemente, cuando tendría que estar todo planificado. Si nos va bien, como dice Fabián, si no va bien tal cosa, si no va mal tal otra, y no esto que bueno, por eso les digo que de ser capitán de una selección te da cantidad de derechos, pero también te da cantidad de obligaciones y cantidad de responsabilidades. Es una responsabilidad importantísima. Exactamente. Por eso digo, construite, porque tenés todo para construirte. No, porque tenés todo el dinero del mundo, como para vos relacionarte con asesores, con gente que ha sido capitán en épocas más duras, lo podés traer a tu casa y hablas 2 tardes y ya vas aprendiendo. Pero digo, es la construcción. Y otra cosa, como dijo Marcelo ahí, que me pareció muy interesante, ¿no? El ego. No me sacó. ¿Y cuál es el problema que te haya sacado? ¿Vas a perder plata? Con respecto a lo porque también te pusieron, ¿no? Es increíble, pero no saben. Y dicen, me dejó pegado. Pero muchacho, si vos no estás rindiendo. Bueno, muchachos, antes de seguir con la polémica, pues ya nos tenemos que en instantes meter con el café, y quiero también hablar del clásico del fútbol sala unos minutitos. Si tengo que decirles a todos, a ustedes, a ver, yo voy a dar no quiero condicionar, pero voy a dar un dato que saqué de la primera ronda, y el único dato donde Uruguay destacó es este, y se lo voy a leer ahora. Quiero que me digan un jugador cada uno que les haya gustado o no, si me pueden decir, no, ninguno me gustó en Uruguay, pero uno que ustedes destaquen. Y yo destaco por números, solamente me baso en las estadísticas. Y dice, posesiones ganadas en la fase de grupos. El mejor, con más quites, para decirlo de una forma, en toda la fase de grupos fue Rodrigo Bentancur con 29. Le sigue Chaca de Suiza con 24, Pedro Vite de Ecuador 23, de Jordania 22, impronunciable, Florian Wirtz de Alemania con 21. 29 Bentancur, el que le sigue de Suiza 24. Esto es un dato estadístico, no quiere decir que para mí igualmente fue de los mejorcitos de Uruguay. A ver, arranco contigo, Carlitos, que te metiste. No, yo te iba a decir Bentancur, pero no por lo que vos leíste, porque la verdad que desconocía eso. Pero de la selección que me gustó fue Bentancur. El que dio más o menos la talla fue... Estuvo el error en el que decía el Tucu, ¿no? En el primer gol que nos hace Arabia, porque perdió la marca, ¿no? Pero bueno, es un error en uno de los goles que nos hacen. Claro, perdió la marca, pero no pifió, no le pegó al arco y dejó sorprendido a Mulera, o sea... No, está bien. Está bien. Sí, fue como ese tipo, Sí, es un error no tan duro como otros. A ver, Tuco del Puerto, ¿vos quién destacás de Uruguay? Si tenés que destacar uno.
destaco sin duda a Bentancur, aunque tuvo ese error. También metería un poco a Olivera y a Cáceres. Aunque Olivera tuvimos su error, pero tuvieron esos tres. A la saga de Uruguay. Bien. A vos te dejo para el final, Fabi. Guille, ¿vos quién te gustó en el Mundial de Uruguay? Me quedo con Cáceres. Cáceres me parece que aparte es un descubrimiento mismo también para este proceso. O sea, me parece que apareció en el momento justo, rindió. Y aparte, no estando en una de las ligas más importantes, o sea, o más relucientes o de mayor difusión. Me parece que es un jugador que le aportó mucho. O sea, y aparte, y algo que le sumo que vos dijiste hoy o se escuchó al principio, de la cara. O sea, habló dentro de esa que es tan importante. Bueno, el único que volvió con la delegación. Exactamente. Bueno, bien. Fabi. A mí me gustó Varela, me pareció que técnicamente, la verdad que dentro de lo que es laterales, me pareció muy interesante su labor, cómo es que vuelve, viste, cuando él ataca, cómo que vuelve por el medio de la cancha, cómo hay que volver, o sea, me pareció, y después me pareció... Eso que va por Río de Uruguay, ¿sabías eso, Fabi? En números y estadísticas. Sí, lo había escuchado eso, me gustó mucho Varela, y después me gustó como persona consciente de saber dónde estaba, me gustó Canovio, ¿no? En el sentido, no desde el punto de vista futbolístico, sino decir, juego como hay que jugar un mundial, ¿me explico? Entonces esa fue la actitud que más me gustó. ¿Con la salvedad de la tarjeta roja o le justificás eso también? No estoy justificando, lo que yo técnicamente estoy exaltando lo de Varela, y anímicamente estoy exaltando lo de Canovio. Está bien. Sin meternos en la expulsión, que ahí se le fue un poquito la moto, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, sí, pero lo que quiero decir que está bien que lo hagas anímicamente, pero no dejes el cuadro con uno menos, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. No le quito ningún tipo de responsabilidad. Me refiero más al tema de ánimo, ¿no? No, ¿sabés por qué te lo digo también? Porque vos nombraste un par de veces a Washington Aguirre como posible jugador de la selección. Y Aguirre a veces tiene esto, que pone mucho, deja mucho, manda un mensaje, pero a veces se le va la moto y lo echan, como le pasó en la Copa Libertadores del año pasado, ¿no? Y por eso Washington Aguirre, que iba con el agua, ¿qué iba a hacer? No, el mar se tomó como Canolo, ¿no? No es por lo que lo diga Fabián, Washington Aguirre. No, yo me explico el año pasado. Sí, dale vos. No desde el punto de vista técnico, para mí Rochet es mejor golero que él. Lo que yo me refiero es que también la parte anímica pesa mucho. Y este loco, anímicamente, me parece que no sé, se destaca por eso, ¿no? Y que fue lo que a mí me llamó la atención de Canovio. Canovio jugó un mundial sabiendo cómo hay que jugarlo, dejando toda la cancha. Pero está, después se hizo echar y todo, y yo no, eso es irrefutable, ¿no? Pero por eso digo, yo destaco dos, técnicamente a Varela, y anímicamente de cómo hay que jugar un mundial a Canovio. Está bien, perfecto. Guille, tenemos unos minutitos para meternos en el alicaído fútbol sala uruguayo, que la verdad, ¿no? Muchachos, les cuento como para que sepan al resto y obviamente a la audiencia, un campeonato que hasta hace unos años teníamos 16 equipos, varios del interior. ¿16, Guille? Sí, ¿no? Sí. Varios del interior. Siempre tuvo ese número importante. Sí, más la diferente categoría. Sí, hoy no es porque quiera pegarle ni nada, pero es la realidad. Hay solo 7 equipos, hay uno solo del interior, que es el Christians, y el único partido con trascendencia deportiva y donde realmente se ve un poco más de paridad es en los clásicos. Y Peñarol, bueno, venía con 7 años consecutivos obteniendo el campeonato uruguayo, y se enfrentan por primera vez el sábado a las 4 de la tarde. Contanos, Guille. Bueno, sí, más como vos decís, el partido más esperado, o va a ser el partido más esperado sin ser
de toda la temporada por un tema de lo que conllevan primero los dos equipos más importantes del país y además que son los dos planteles que tienen más nivel para poder observar en el campeonato. Y obviamente los dos candidatos a quedarse también con el título, tanto Peñarol como vos decías para repetir y Nacional para cortar una racha muy negativa que tiene a nivel de obtención de títulos en el campeonato uruguayo. Y bueno, un partido, bueno, vos Marce estuviste en la transmisión, interesante, atractivo, me gustó, con triunfo parcial de Peñarol en el primer tiempo, 2-1, y que después Nacional logró revertir y quedarse cómodamente con el triunfo para por lo menos cortar esa racha que mantenía Peñarol el año pasado, aunque no había sido tan distante, sino más pareja, pero y ya marcar un poco de lo que se va a ver en el año. Obviamente Nacional se armó para cortar la racha de títulos que tiene Peñarol, y bueno, lo marcó y lo confirmó en este clásico, ¿no? Importante y con nombres muy importantes que ya venían viendo el año pasado, la temporada pasada, y este año para mí Nacional tiene nombres ahí que confirman el buen nivel individual y que aportan en lo colectivo. Y además ratificados en la Copa Libertadores del mes de mayo, ¿no? Porque Juan Manuel Martín, que en la transmisión lo eligieron, vos también lo elegiste como la figura de la cancha, por lo que vi en tus redes, ¿no? Sí, o sea, ya venía mostrando, en la Libertadores jugó muy bien, y en el Clásico fue la figura, o sea, está despegado, o sea, está jugando muy bien. Bueno, viene el fútbol 11, ¿no? O sea, la historia de él es buenísima también para contar, o sea, es un jugador joven aparte. ¿Cuántos años tiene, Guille? Y tiene 23, si no le erro, 23 años. Pero... ¿De dónde viene? Porque es hace poco que está en el fútbol sala, del año pasado. Claro, el tema que él arranca desde chiquito en el colegio con el fútbol sala, en el colegio en el campeonato ADIC, que es el campeonato intercolegial, digamos, privados, y después obviamente el fútbol 11 lo arrastra, ¿no? O sea, él se va a jugar el fútbol 11 hasta que obviamente el filtro o ese gran embudo lo deja fuera ya sin poder avanzar. Y bueno, ahí lo convence Aníbal Roa, que es el técnico que lo tuvo desde niño, y ahí lo convence para jugar en Nacional, que siempre lo había intentado tentar para jugar, pero recién ahora el año pasado lo logró sumar y bueno, está rindiendo al máximo. Es, según me dicen, la gran proyección, ¿puede ser? Sí. ¿Nunca fue convocado a la selección nacional? Nunca fue todavía. Bueno, estaba el técnico el otro día en la cancha. Estaba lo tiene en la mira, pienso que ya lo tiene ahí en la lista, pero bueno, veremos. Hay poca actividad este año, solamente Liga Evolución. Veremos si ahí tiene la chance para poder mostrarse. Pero me parece que es un jugador con muchas cualidades. Otro que me encantó fue Luca Busso, porque acostumbrado en Nacional que el líbero era el capitán Juan Silvotti, era Luca Busso, pero ya me había gustado en la Copa, te digo. Qué personalidad que tiene este pibe, ¿eh? Sí, mira, bueno, él antes de ¿Cuántos años tiene Busso? Busso tiene alguno más, tiene 26 si no le erro, más grande que Juan Martín, que Juan Manuel, pero para mí él se fue había estado en Racing, se fue a Italia en los últimos 6 meses, o sea, en el cierre de lo que sería agosto del 2025 hasta ahora marzo-abril de este año. Y me parece que esa experiencia internacional lo hizo crecer pila, o sea, lo hizo madurar, y ahora en Nacional me parece que está rindiendo muy bien. Bueno, para mí el podio fue Juan Manuel, Luca, y después compartido ahí entre Facundo Abad y Lucas Pollero, que este último metió 2 goles, pero me parece que estuvo ahí metido en el podio de los jugadores destacados. O sea, Nacional se armó y fue la línea necesaria. Sí, muy bien Schroederle. Le quiero preguntar, y ya vuelvo contigo, Guille, le quiero preguntar al Tucu que estuvo viendo allí parte del partido de Compactos. ¿Cómo viste el clásico, Tucu? Yo lo principal, yo porque vi a Nacional y Libertadores, lo principal para mí que cambió de técnico, o sea, trajo a Pastoriza, que si lo conocimos, jugador de carácter, creo que le cambió un carácter positivo al equipo de Nacional.
tanto en la Libertadores como en el Clásico. Ah, sí. Le viste lo que vi. ¿Sabés quién es el ayudante técnico de Pastoriza? Sí, como es, Nico Mato. El mariscal, Nico Mato. Mariscal. Sí, porque yo me enteré porque tenemos un grupo de que el año pasado jugábamos fútbol sala, yo era el técnico de tipo senior y bueno, ahí creamos un grupo y ahí me enteré. Pero para mí Nacional le cambió el carácter. No quiere decir que Aníbal Roa era... Pero bueno, hubo un cambio y bueno, y después de cuántos años... Lo que veo es que, y esto te lo pregunto a vos, Guille, mueve más el plantel que el pelado, ¿no? Sí, el tema que conviene, o sea, hay que entender el pelado ni nada que ver, ¿no? Pero lo mueve más, No, bueno, pero hay que entender que me parece que Pato armó su plantel, o sea, le pidió, obviamente, a lo que es la coordinación, que sigue Aníbal allí, le pidió un plantel largo, parejo, para justamente generar esto, ¿no? O sea, que rote más, que tengan más aire todos los jugadores. También hay que entender que se armó una especie de selección de jugadores locales, ¿no? O sea, al no jugar muchos cuadros, que era lo que vos decías al principio, Marce, o sea, intentó buscar jugadores que estaban... los mejores jugadores. Exactamente. Y aprovechar también, hay que entender y hay que ver la realidad, ¿no? Peñarol obviamente recortó su presupuesto y tiene un plantel sumamente diferente a lo que era el año pasado, ¿no? O sea, a pesar de que trajo 2 extranjeros, que los tenían incluidos y más, Peñarol recortó el presupuesto y eso también lo hace notar en el plantel. O sea, se emparejó mucho más. Las cosas. Exactamente. Carlito, Fabi, algo que aportar a esto del fútbol sala. ¿Cuántos años sin fútbol sala, Carlitos? La verdad que sí, pero no, le doy la derecha totalmente a los compañeros. Bueno, Fabi, algo que te llame la atención de lo que viste. Bueno, sobre todo que el fútbol sala acá es el campito de lo que sería el fútbol grande. ¿Qué me quiero decir? Los grandes jugadores de fútbol brasilero han sido todos... Sí, salen de fútbol sala, increíblemente. Claro, no hay mucho espacio, entonces todos juegan, y cuando se juntan a jugar así una pelada, como dicen ellos, ¿viste? Con lo que sería un fútbol 5, lo hacen tipo fútbol sala. Claro. O sea que tiene mucha discusión. Y es un gran generador, obviamente, de figuras. Bueno, Marce, ¿te pido el pique del café? Sí, adelante. Vamos. La hora del café, es la hora del café, es la hora del café. Adelante, muchacho. Ledesma, ¿lo tenías el pique? No, la verdad que me dejaron sorprendidos. Esto no me digas nada, esto lo sacaste de la fiesta del Radisson. No. De la fiesta del Radisson. No. Esto es obra exclusiva de nuestro productor, el señor Marcelo Taraburielli, al cual ya felicité. Hace como 3 o 4 programas que estamos con esto, ¿no, Marce? Sí, 3 o 4 programas, sí. Notable, me encanta para cambiar un poco el ánimo y la tonada de lo que siempre estamos hablando, a pesar de que nos metemos en un tema que, bueno, trajo mucha polémica en estos días. Y el que lo va a desarrollar, porque además lo pidió el tema, es el señor Fabián Monteverde. Toda tuya, Fabi. Bueno, es un gusto. Obviamente es un tema muy profundo, pero uno lo desarrolla muy por arribita por el tiempo que tenemos, ¿no? Pero bueno, entonces, con todo el tema de seguridad, de lo que se está hablando hoy en Uruguay, de si los militares pueden o no salir a la calle a realizar trabajos de policía, me puse a investigar y bueno, miré un poco lo que era la Fuerza Nacional aquí en Brasil, ¿no? Que es un muy buen ejemplo, que fue creada en el año 2004 por el actual presidente Lula en su primer mandato. Es la Fuerza Nacional de Seguridad Pública y es compuesta por policías, ¿no? Policías militares, policías civiles, bomberos y peritos de cada estado y son pagos por los estados
y cuando se necesitan por un hecho en cualquier otro estado de la federación, el gobernador tiene que pedir expresamente esta fuerza nacional, y el gobierno federal los manda, les paga unos viáticos y bueno, y actúan. Tienen su sede en Brasilia, y bueno, obviamente tienen una serie de entrenamientos, y son muy utilizados en las zonas, sobre todo en las zonas selváticas, increíblemente, por el tema del tema ambiental, por el tema de los garimpos. O sea, los garimpos es la explotación del oro no en forma legal, y en el tema también de las cárceles. Y bueno, cuando hay un tema complicado de seguridad, siempre son llamados. Entonces, para contarle a nuestra audiencia que gracias a Dios que cada vez es mayor, para ilustrarles un poco cómo que se maneja esa Guardia Nacional, más o menos les explico qué es eso, ¿no? Es una Guardia Nacional que es formada por... Cada vez es mayor, ¿en qué sentido? ¿Se agranda ese comando, digamos? No, me refería a la audiencia nuestra, para ilustrar... La audiencia, sí, sí, obvio. Sí, para ilustrar a nuestra audiencia de cómo era, en otro... Pero no, fui yo que me expresé mal. Para explicarles cómo que se maneja todo ese tema en diferentes partes del mundo. Pero claro. Acá en Brasil no se usan militares, sino que se usan policías de los diferentes estados, que después se juntan y forman la Fuerza Nacional de Seguridad. Entonces eso le tiene que quedar claro a lo que es para la población, ¿no? Pero entonces uno se pregunta, ¿es posible que militares efectivos militares realicen tareas de policía? ¿Hay ejemplos en otras partes del mundo? Y bueno, sí, es posible, ¿cómo no? Y hay ejemplos que son muy claros y existen... es viable, y son efectivos militares que realizan tareas de policía. Entonces, este tipo de efectivos militares que realizan tareas de policía son llamados la gendarmería, o una fuerza policial de estatus militar. Entonces tenemos, en varios países de Latinoamérica y de Europa, tenemos ese tipo de gendarmerías. Y tenemos la Guardia Nacional en México, que fue creada en 2019. Tenemos la famosa Gendarmería Nacional Argentina, que es una fuerza de seguridad militarizada, pero que tiene ámbito estrictamente nacional, que se encarga de custodiar fronteras, de combatir el narcotráfico federal. Y después tenemos otro ejemplo más que todo el mundo conoce y que a veces la gente no sabe: los famosos carabinieris. Los carabinieris no son, en Italia, no son policías comunes, sino que sería la cuarta fuerza armada de Italia. O sea, tenemos el ejército, tenemos la armada, tenemos la fuerza aérea y tenemos los carabinieris, que es la principal fuerza de policía nacional con competencia de todo territorio italiano, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo muy interesante. También tenemos la Gendarmería Nacional en Francia, que es una institución militar, ¿no?, que cumple tareas civiles, de policía civil. Y después tenemos, increíblemente, que la gente a veces piensa que son policías comunes, pero no son militares, es la Guardia Civil Española. La Guardia Civil también es un cuerpo de seguridad pública que es de ámbito nacional y que tiene naturaleza militar. Entonces, increíble, ¿viste? Yo tampoco sabía esto. Y en caso de guerra o de misiones internacionales, pasan a depender directamente del Ministerio de Defensa. O sea que ellos, si hay guerras, actúan como soldados comunes. Entonces, ¿viste? ¿A qué voy con todo esto? Voy que es posible implementar este tipo de medidas. Se implementan en democracias bien consolidadas, y que de ninguna manera van con la idea de militarizar la seguridad civil, sino que por el contrario van con la idea de poder retirar los crímenes de la sociedad, de las calles, y que nuestra sociedad pueda vivir con mayor tranquilidad y con mayor seguridad. Perfecto. Lo único que voy a aclarar antes porque no sé si quedó muy claro con lo que
expusiste es que, antes de que hablen, de que preguntarle a los chicos qué piensan al respecto, es que estos vehículos militares, ¿no? Los Mamba MK7, Fabi. Sí, señor. Sí, no pueden ser utilizados en la ciudad porque se hizo una donación modal, o sea, con un modo. El modo es que solamente sean utilizados en acciones de las Naciones Unidas, acciones de paz. Entonces, para poder usar los Mamba, se necesita una autorización del gobierno de Estados Unidos. Me parece que se están tramitando. Pero lo que se hizo fue se sustituyó los Mambas por vehículos blindados Condor, que son de origen alemán, son criados por la Thyssen, y son vehículos muy buenos, ¿no? Ya han tenido experiencia en guerras y son, la verdad que de muy buena calidad, y creo que pueden llevar... Pero viste que acá en Uruguay van a ser conducidos exclusivamente por militares, o sea, el militar va a estar manejando el vehículo, pero toda la operativa es policial. Sí, o sea, el personal que va a estar dentro es policial, es lo que he leído yo, ¿no? Por eso he leído que ahora, como última noticia, he leído que para que no haya problemas, a los choferes de esos vehículos van a ser policías y se le va a dar una instrucción de cómo manejar ese tipo de vehículos. Eso fue lo último que yo escuché, ¿no? También escuché lo que tú acabas de decir. Me parece que... porque te digo que van a empezar a patrullar barrios, Marconi, Cerro Norte, Casaballe y Villa Española. Perfecto. Y la Cruz del Carrasco. Exactamente. Está muy bien. Que son las zonas rojas, digamos, ¿no? Hoy en día. Exactamente. Y además si hay vehículos, si se tiene la logística, si está la infraestructura, ¿por qué no hacerlo, no? Porque ahí yo quise mostrar los ejemplos que hay en otros países, ¿no? Claro, obvio. Bueno, es como se está pensando implementar en Uruguay. Ahora, una vez bueno, vos ya dijiste todo esto, te pregunto a vos primero la opinión que tenés al respecto, que más o menos quedó bastante clara, y después le pregunto a los chiquilines. Vos estás a favor de esto, ¿no, Fabián? Sí, por supuesto, yo estoy a favor para que toda nuestra sociedad tenga más seguridad y bueno, podamos vivir con mejor calidad de vida. Además, quiero decir que los militares no son extraterrestres, forman parte de nuestra nación, forman parte de nuestro país. Y ya hay ya estamos más de, ¿no? Si mal no me equivoco, son más de 40 años de democracia y nunca ha habido un problema. O sea, que ¿cuál es el problema? Consolidado, sí, la democracia en Uruguay. Voy contigo, Guille, arranco contigo. ¿Qué opinas de estos vehículos militares para el patrullaje prioritario? Bien, también, o sea, coincide con Fabi, o sea, es necesario por la situación de seguridad, mismo el tema que hablábamos el otro día, ¿no? O sea, de lo que la sociedad pide mismo, ¿no? O sea, mayor interés también del ámbito político por solucionar los temas que mayor necesidad tienen, en este caso obviamente la seguridad, que ocupa el número uno, por un tema sobre todo en barrios como donde van a transitar en este caso los vehículos que son ya mismo dominados por el narcotráfico y demás, que directamente ya hasta ni la policía puede ingresar, así que lo veo positivo, lo veo necesario. Leí así el otro día obviamente las inspecciones que tienen que tener los vehículos y demás para poder transitar por esos lugares y mismo por la ciudad a nivel general, pero también las dudas que habían y que también leía es el tema de la mezcla entre la policía y los militares, de tratar de generar una especie de regla en común o de dejar claros algunos puntos en situaciones X que puedan suceder. No sé, ejemplo, algún tipo de accidente o de intervención que tenga que hacer el militar con el policía o parte de uno o de otro, y ver el tema de cómo se juzga y demás. O sea, digo, por parte de la ley muy clara, la ley, eso estamos de acuerdo. No sé cómo se viene trabajando eso, porque creo que todavía no ha salido claro eso. Bueno, en principio por eso mismo es que yo leí, a ver,
igual Fabi leyó otra cosa o algo parecido, que los vehículos en principio van a ser exclusivamente conducidos por personal militar que ya tiene experiencia porque los usó en el Congo. Claro, pero yo también lo que leía, Marce, es si ese militar que maneja el vehículo tiene un accidente, que esperemos que no, un accidente tanto con un peatón como con un vehículo y demás. Tiene que estar todo muy bien legislado. A ver, Carlito, ¿vos qué opinás con respecto al patrullaje con estos vehículos militares? Sí, me parece bien. Estuve leyendo un poco, pero no es que tenga mucho que decir. O sea, en cuanto a si hay alguna negativa, hoy escuché en diferido a Manini Ríos, que estaba en el interior, estaba escuchando un programa deportivo y pasaron de diferido ese programa y podés estar de acuerdo, ¿no? con Manini, pero a veces dice algunas cosas interesantes y bueno, lo único que como que él tenía claro que se había hecho mucho, o sea, sí, se como que había muchos comentarios negativos, positivos, que se le daba mucha importancia a algo que tenía que ser de esta manera y que porque le habían hecho la pregunta de que, bueno, las personas en el barrio se pueden sentir inseguras, las personas que no hacen nada, ¿no? Y el loco fue muy tajante y dijo, pero escúchame, si vos no haces nada, tenés que ser la persona más tranquila, porque es así. Los que no hacemos nada son los que andamos tranquilos, entonces, yo no le veo ningún inconveniente. No tenés ningún problema. ¿No? Exactamente, aparte digo, a ver, yo vivo en el Pinar, si el problema fuese acá, yo me sentiría seguro. Claro. No sé si me entendés, o sea, me pongo a mí primero en la línea, o sea, no veo. Pero el tema es que el Pinar, o cualquier barrio, el mío, cualquiera, no es zona roja, pero es una zona que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. No, por el nivel de inseguridad que hay en pueblo Montevideo y Uruguay en general. Es impresionante. Por eso, ¿vos cómo lo viste esta medida? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Qué pensás? No, yo pienso que está bien, si está bien instrumentada, con las reglas que tienen que ser y capacitar a la gente, ¿no? O sea, lo que van a hacer es no que agarres el tanque y empiece pum, pum, pum. Me parece bien. No. Sí, a mí me pasó, a mí que Fabián lo dijo, a mí me pasó la pandemia 2020, ¿qué tal? La pandemia, yo fui a México, a Playa del Carmen y estaban los militares en la calle. Pero algunos te comían, ¿viste cómo es? Porque no podías tomar por la calle, a mí yo lo vi, pero a mí no me pasó. Pero te comentaba los mexicanos. Pero no, si está bien instrumentada me parece bien. Por lo menos empezar con algo, capaz que sirve o capaz que no, sacaremos la conclusión. Y bueno, ahí se verá. Fabi, ¿qué más te quedó del tema? No, yo lo que quiero decirle a todos que es un poco lo que hablaba de Valverde, ¿no? Construiste, ¿no? Porque digo, es muy simple, tomás un avión, venís acá a Río de Janeiro y te subís a un blindado, ¿no? Y los blindados salen todos los días a zonas que son, no vas a comparar Montevideo con Río de Janeiro, ¿no? Tiene nada de comparación. Entonces, el tipo que maneja el blindado recibe balazo, el blindado recibe balazo, pero el tipo sigue manejando. O sea, casi, y el ayudante está al lado, y se siente, hay videos, ¿no? De eso, ¿no? Se sienten los balazos y después los blindados tienen los blindados que acá se usan así, ¿no? No digo que sean estos, tienen como agujero donde sacan el rifle y empiezan a tirar. Pero estos tienen blindaje que resiste balas de asalto y tienen un diseño con un chasis en forma de V para desviar la onda expansiva de explosivos o granadas, ¿no? Exactamente. Están adaptados a eso. Además estos son vehículos que no llevan una metralleta arriba, o sea no van a ir así. No van a ir se van a ir, se utiliza como vehículo de transporte. Pero y además el efecto disuasorio también, ¿no? Exactamente.
Pero si vos mirá que acá cuando quieren agarrar a alguien, no que se metan en el blindado y se queden todo el día en el blindado, se bajan del blindado y empiezan a buscar a los delincuentes con tácticas militares muy buenas. Y bueno, pero es a pie, y ahora se ayudan con los drones y ya está. Mirá que son bravos, son muy valientes porque es una lluvia de balas que le tiran con todo. Los tipos se bajan. Exactamente, o sea que para que gente sepa en Uruguay, que esos blindados son vehículos de transporte, o sea, transportan 10 a 12 policías y hasta cierto lugar, hasta el lugar que lleguen, se bajan y bueno, después hay que patear. Marcelo, una pregunta que hago, pero no estamos para ahora por el tiempo y demás. No sé si Fabián capaz que lo ve por otro lado, pero ¿qué sería el resumen de esto? Yo sé que yo estoy a favor, obviamente, o sea, precisamos seguridad, o sea, la situación obviamente lo amerita y demás, pero esto también es una especie de, ya con lo que tenemos a nivel policial no alcanza y hay que acudir a esto, y esto también es una especie de decir, estamos llegando a límites muy altos de criminalidad y demás, o sea, ¿cómo también se puede visualizar esto? O sea, pues yo también veo la otra postura. O sea, no lo pudieron sostener con lo que se venía haciendo y bueno, tengo que acudir por lo menos a otra dependencia, por ejemplo el Ministerio de Defensa en este caso, para que también me dé una ayuda. Es un cúmulo mi opinión personal, ¿no? Es un cúmulo de primero... Ojo que esto también, Marcelo, se había hablado en el gobierno anterior, o sea... Era una idea que se venía hablando. Pero el tema es que seguridad es el punto número 1 por lejos de todos los uruguayos. Exacto, sí. Y entonces hay que tomar medidas y bueno, ellos vieron que esta medida y la verdad que si es un efecto disuasorio, si puede meterse en lugares que la policía es difícil que se meta, ¿no? Además hay un montón de leyes que impiden, porque también están los allanamientos nocturnos, hay un montón de cosas que impiden hoy en día el arresto de gente indeseable. Y bueno, si es una situación más que pueda ayudar a la seguridad, yo bienvenido sea. No sé, Fabi, si vos tenés la misma opinión con lo que respecta a lo que pregunta Guillo. Sí, para mí es una excelente pregunta. Yo lo que le quiero explicar a nuestra audiencia es que hoy por hoy ya las cosas no se hacen individualmente, se hacen en conjunto. Entonces, ¿qué pasa? Por algo, viste, se compraron 6 aviones tucanos. Los 6 aviones tucanos no se compraron para pelear con Argentina y con Brasil, viste, porque no son a hélice. Se compra para poder disuadir a las avionetas que traen la droga, ¿no? Para poder, en el caso que no quieran hacer caso, abatirlas. Lo que se está faltando ahora es la compra de los radares, que es fundamental, porque si no tenés radares para detectar cuando te entra una avioneta, es muy complicado. No nos olvidemos que en Uruguay es de muy poca población, es puro campo, entonces te tiran la droga en cualquier lugar. A partir de eso, o sea que ahí ya tenemos tenemos una actividad militar. A partir de eso ya comienza la lucha contra la droga y contra el tráfico. Y después ahí, como realmente se está yendo un poco las cosas de la mano, van a empezar a utilizar vehículos militares. ¿Por qué? Porque la policía todavía tiene vehículos blindados, que son vehículos viejos, vehículos que tienen muchísimos años, y bueno, hoy por hoy se necesitan de otro tipo de cosas. Y como el Uruguay los tiene, pero lo tiene en otro ámbito ministerial, se utilizan. Esa sería un poco la explicación. Y bueno, ¿por qué es que se va un poco la seguridad de las manos? Y se va no porque es fácil echar la culpa al gobierno actual, al gobierno anterior, a esto. También se va porque hay un tema internacional que es complicadísimo. Nosotros estamos a 2.000 kilómetros de uno de los principales focos de narcotráfico del mundo, ¿no? Que es el PCC, que hoy, viste, el gobierno de Estados Unidos ya los catalogó de terroristas. Entonces ya los elevó a un rango mucho más complicado. Y esta gente se ha internacionalizado. ¿Y qué mejor lugar para sacar la droga que el Uruguay, ¿no? Un patamar de paz y tranquilidad, donde no hay muchos resguardos. Entonces hay que empezar a entender un poco eso, ya no desde un punto de vista nacional, sino regional, ¿no?
Y entonces, bueno, estamos en todo esto. Muchachos, porque el tema, la última porque quiero dejar algo constructivo. El tema no es a ver quién saca la ley o quién hace esto. Eso es una política de Estado, o sea, una política que nos favorece a todos nosotros. Sea quien sea. Exactamente. No importa acá quién, nos tenemos que juntar todos los partidos, todos los uruguayos, exactamente. No son ideas políticas. Exactamente. Vamos a dejar las ideas políticas, vamos a dejar los dogmas de lado y vamos a hacer las cosas para ayudar a todo el mundo, ¿no? Porque el que vive en Carrasco o en un country no tiene ningún problema, ¿no? Porque vive ahí en Carrasco no sé, el del country capaz que sí, porque hay un poco más de seguridad y no dejan entrar a cualquiera. Bueno. En Carrasco es como cualquier otro lado que pueden robarte en cualquier momento. Capaz que no en la guerra de pandillas, pero que vuelan los balazos por entre las casas, ¿no? Pero puede pasarte en cualquier lado, eso sí, salvo en esos barrios privados. Bueno, muchachos, nos empezamos a despedir porque nos hemos pasado unos minutos, con las disculpas a Marce, y empiezo por Marcelo. vos, Tucu. Sí, decime, Marce. Antes que se vayan les quiero hacer un comentario que me pasó a mí en lo personal, ya que están hablando de seguridad. Hace dos domingos atrás, 20:49 de la noche, en la puerta de mi casa, una balacera, pero imponente. Pasó una moto, ¿no? ¿Por dónde estás vos, Marce? Perdona que pregunte. La calle La Habana, lo fondo de la Funza, para que te ubiques bien. Una balacera, pero imponente, ¿no? Yo ya me estaba por acostar porque había venido a transmitir un partido de la Divisional C, muerto de frío, cansado como loco estaba, ¿no? Vos estabas adentro, Marce. Hacía poco rato que había llegado a mi casa. Entonces, me levanto, llamo al 911, digo, mirá, hay una balacera en la puerta de mi casa imponente, se sintió una moto y más de 20-30 tiros, imponente. Me tomaron los datos, todo bien, todo bárbaro. ¿Vos viniste? No vinieron. El aparato ese que detecta los tiros en la zona, acá en la zona mía, puede haber una balacera que no se arrima a nadie. No, se ve que no funciona. Yo me quedé un rato levantado más por si venía la policía, como a mí me preguntaron los datos, dirección, todo, ¿viste? Pasó la hora, no venía nadie, yo miraba por la ventana todavía. Y no vino nadie la policía. Al otro día me levanto, el lunes, voy a la volqueta a tirar basura, ¿viste? Y se me da por mirar así en el piso, ahí alrededor de la volqueta entre el pasto, alrededor de 20 cartuchos de bala 9 milímetros. ¿No? Agarré, me agaché, empecé a mirar. Me agarré 10 en la mano, me fui para la 16, ¿no? Hacer la denuncia correspondiente. Me comí 2 horas y pico adentro de la 16. La policía, la gente que me tomó la denuncia, estaba poco y menos a la puteada por de tanto que tenía que escribir y tanta cosa que tenía que hacer. Aparte yo le llevé todas las balas en una bolsita, ¿viste?, de farmacia chiquita, le llevé los cartuchos y todavía le dije, mirá que esto deben de tener la huella digital en mío porque yo los agarré sin guantes, sin nada, pero si van ahora mismo y no se demoran mucho, por lo menos tenés 20 más para levantar y ahí van a tener la huella de otras personas. ¿Vos viniste? No vinieron. Yo hacía un mes y pico atrás me había tenía una entrevista con ¿cómo es que le llaman ellos? El encargado de seguridad del barrio, de la zona, algo así le llaman ellos. Y cuando decís ellos, ¿quién es? ¿La policía? Pertenece al Ministerio del Interior, esa persona. De convivencia. Con el de convivencia zonal. Entonces yo lo había llamado y le había explicado lo que había pasado y diciéndole,
Me dijiste que estuviste reunido conmigo 1 hora y media, que la cosa iba a tener más seguridad en el barrio, iba a haber más patrullaje, no hay patrullaje, llamá al 911, no viene. Te estoy diciendo que el aparatito ese que detecta los tiros acá en la zona no funciona, porque acá iba a la acera todas las noches y el aparatito no funciona, porque acá no viene nadie. Entonces me llamó el hombre y me dice, dame el número de la denuncia que voy a llamar al subcomisario voy a llamar al comisario de la 16. Y yo le dije de antemano, mirá, yo lo primero que hice, pedí para hablar con el subcomisario o el comisario, me dijeron que estaba el subcomisario, pero no me quiso atender. Ni pelota me dio. Digo, está todo bien, que saquen los blindados y todo esto, como dicen, está bárbaro. Pero también la policía tiene que ponerse un poquito de las pilas. Porque si vos llamás a la policía y la policía no viene, es lo mismo que la nada. Y estoy totalmente de acuerdo que saquen los blindados a la calle. Totalmente de acuerdo. Sirva, Marce, para que haya más seguridad en Uruguay. Pero tu caso seguro que es el de muchos uruguayos que le está pasando ese tipo de cosas. Y después te voy a mandar la foto de lo que le dejé en la comisaría para que veas todo lo que levanté, los cartuchos de las 9 milímetros. Bueno, muchachos, ¿cómo pasaste, Carlitos? Que hace tiempo que no venías, un gusto que estés de vuelta, papá. Bien, impecable. Sí, yo también. La verdad, pasé bárbaro, un placer haber conocido al compañero nuevo. Y bueno, se extraña a Fernando Díaz y bueno, le mando un saludo a todos. Un abrazo grande a Díaz, que me olvidé de saludarlo al principio porque hablé con él de él antes de salir al aire. Bueno, Fernando está allí con la mamá, así que le mandamos un apretado abrazo a Fer, por supuesto. Exacto. Bueno, ¿cómo pasaste del puerto? Espectacular, como siempre. Saludos a Fer. Abrazo grande, entonces. Para vos, Guille, Saludos a Guille. Ahí va, bueno. Bien, Guille, ¿la pasaste bien? Excelente, Marce, sí, muchas gracias como siempre. Siempre a las órdenes como siempre para estar con ustedes. Bueno, un lujazo. Fabi, pensé que iba a ser un mano a mano, pero tuvimos un montón de equipo hoy, ¿eh? Sí. Es un gusto porque podemos compartir cosas y uno va aprendiendo también, ¿no? De los compañeros. Y bueno, nos faltó Fernando y la verdad le mandamos un fuerte abrazo. Pero la verdad que cuando está todo el equipo junto es maravilloso. Eso es espectacular, por supuesto. Bueno, abrazo grande a todos, muchachos. Nos vemos la semana que viene. Chau. Abrazos. Chao.